Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el libro de Nehemías. Hoy vamos a estudiar el capítulo 13, es el capítulo final en esta serie Reconstrucción, y vamos a hablar sobre las reformas en Jerusalén. Así que recuerda que hasta este momento, antes de continuar nuestro estudio y leer la lectura, hemos visto en forma general cómo Nehemías es un ejemplo de lo que es ser un líder. Nehemías ha ejemplificado también a Cristo, quien ha dejado su trono para venir a este mundo, salvarnos y rescatarnos y poder servir a cada uno de nosotros los seres humanos. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Se entregó a sí mismo nuestro Señor. Y Nehemías hizo algo muy parecido, no tanto a la magnitud de nuestro Señor Jesucristo, pero dejó el segundo lugar siendo copero en este reino de Persia, teniendo mucha economía, dinero, comodidad, teniendo mucha fama o quizás importancia dentro del reino, porque él era el segundo, él era el que probaba los alimentos, las bebidas del rey, y esto era un cargo de suma confianza e importancia, y vino a servir a un pueblo rebelde, terco, que estaba desorganizado, que no tenían interés en restaurar el templo, los sacrificios, y toda la carta hemos visto cómo él empieza a liderar, cómo él primero observa, cómo él primero planifica, organiza, cómo él enfrenta los conflictos, cómo supera los conflictos, cómo hace estrategias para llegar a cumplir la meta que él tenía. Y ahora, este último capítulo es como el final de toda esta historia que marca muchos años de historia. Hasta este momento, Nehemías, en este capítulo, aparentemente del capítulo 10, que hemos visto que está ligado al 11 al 12, han pasado entre 12 y 13 años. Así que vamos a leer entonces y luego oramos. Dice la palabra de Dios, Nehemías 13, si estás ahí, versículo 1, ese mismo día, dice, mientras se leía al pueblo el libro de Moisés, se encontró el pasaje que dice que jamás se debe admitir a un amonita o a un moabita en la asamblea de Dios, porque ellos se habían negado a darles comida y agua a los israelitas en el desierto. Por el contrario, contrataron a Balaam para que los maldijera, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Y cuando se leyó este pasaje de la ley, inmediatamente se excluyó de la asamblea a todos los que tenían ascendencia extranjera. Así que esto es una de las reformas. Vamos a orar y continuamos. Señor, quiero darte gracias en este momento por tu palabra. Gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos en tu nombre. Háblanos, Señor, a través de estos versículos y usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos. Estamos estudiando, como les dije, Nehemías, el último capítulo, el capítulo 13, y a la vez esta serie de reconstrucción es las reformas en Jerusalén. Así como introducción, entonces, punto número 1, recuerden, ¿quién escribió el libro? Pues fue Nehemías o Esdras. ¿Cuándo fue escrito? ¿Sabes? En el año 445 antes de Cristo. ¿A quién fue escrito? Fue escrito a los judíos para que recuerden su historia. ¿Y desde dónde fue escrito? Desde Jerusalén. Recordemos que han pasado más de 70 años ya hasta ahora. Esta capital, Susa, que es parte del reino persa, si ustedes pueden ver el mapa, si lo están viendo, sino que tuvieron que viajar casi 3 meses, más de 2000 kilómetros hasta llegar a Jerusalén. Todo lleno de desierto. La última vez que estuvieron en Jerusalén, los judíos recuerdan que la ciudad fue incendiada por Nabucodonosor el año 586. Y ellos fueron llevados cautivos en 3 grupos, empezando del 605 a.C., Daniel y sus amigos. Y el segundo grupo fue llevado al 597 a.C., Ezequiel y los 10,000 cautivos. Y el año 386 a.C. hubo una destrucción de Jerusalén y ahora el templo. Pero la profecía de los 70 años que dio Jeremías ahora resultó desde Babilonia, pero ahora conquistado por los persas, los medo-persas. Los judíos salen en un grupo, y en 3 grupos otra vez. Primero el grupo de Zorobabel, el grupo de Esdras
y el grupo de Nehemías. ¿Desde cuándo? Desde que el año 538 Ciro, rey de Persia, conquista Babilonia, y desde ahí tenemos esta historia y ya estamos llegando al final de la parte histórica de los años del cautiverio o postcautiverio. Así que el bosquejo es las reformas de Nehemías. Del versículo 1 al 3, las reformas de Nehemías contra los amonitas y moabitas. Desde el versículo 4 al 9 vamos a ver las reformas de Nehemías contra Eliasib y Tobías. Del 10 al 14, las reformas de Nehemías a favor de los levitas. Del 15 al 22, las reformas de Nehemías a favor del día de descanso. La quinta parte es del 23 al 29, las reformas de Nehemías contra los matrimonios con extranjeras. Y la sexta parte, del 30 al 31, las reformas de Nehemías en resumen. Entonces, este es nuestro bosquejo de la introducción. Y recuerden una vez más, cuando hablamos de una reforma, es un cambio. Es diferente a lo que hemos visto hace un momento, o mejor dicho, en los estudios anteriores sobre el avivamiento, la restauración. El pueblo empezó otra vez a hacer los sacrificios. ¿Acuerdan? El capítulo 10, capítulo 11 hacen la lista, capítulo 12 son listas de cómo regresaron, la historia. Hubo un avivamiento después de terminar las murallas, pero ahora es un cambio que tiene que hacer las reformas. Y consideremos una vez más que cada uno de nosotros necesitamos hacer estas reformas. Vamos a ver de qué se tratan. Así que, punto número 1, del versículo 1 hasta el versículo 3, las reformas de Nehemías contra los amonitas y moabitas. Dice el versículo 1, ese mismo día, mientras se leía al pueblo el libro de Moisés, se encontró el pasaje que dice que jamás se debe admitir a un amonita o a un moabita en la asamblea de Dios. Recuerda que ellos están leyendo la ley, ¿verdad? Están en esa reunión por horas y hay celebración. Y es ese mismo día. Entonces, ¿qué hacen? Todo es un tema de, oye, ¿qué hacemos? Confusión. Hay muchos moabitas, hay muchos amonitas. Y dice el versículo 2, la razón por qué debería pasar, dice el versículo 2, porque ellos se habían negado a darles comida y agua a los israelitas en el desierto. Por el contrario, contrataron a Balaán. Balaán es un profeta que contrataron, y el texto dice, para que los maldijera, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Así que la primera parte es que cuando el pueblo de Israel va a tomar la tierra prometida, al costado, al lado derecho, si está viendo este mapa, ¿no? Está Edom, Moab y Amón. Al final no les dieron pase a los israelitas que tenían que entrar por Judá, Jerusalén, Engadí. Y esto enojó al pueblo de Israel. Y lo siguiente es que en Números capítulo 24, más bien los moabitas se juntaron y quisieron maldecir bajo este rey Balac, y contrataron a un profeta que se llamaba Balaán, en ese tiempo, ¿se acuerdan? El burro de Balaán. Entonces, no quiso ir el burro, habló, vio un ángel. Conocen esta historia, si ustedes no la conocen, lean los números 23, 24. Tercamente va el profeta. Pero este profeta había sido pagado, contratado por Balaaj, junto con estos pueblos que querían y eran enemigos de Dios, ¿no? Y es interesante porque, ¿sabes? Estos moabitas y amonitas son descendencia de Israel, son los hijos de Noé, que tuvieron de una forma extraña con sus hijas. ¿Se recuerdan? De Lot, ¿no? Que pensaban, no Noé, de Lot, que pensaban que el mundo se había acabado cuando Sodoma y Gomorra cayó, fuego del cielo consumió. Entonces ellos dijeron, oh, tenemos que preservar la raza. Y fue interesante que son familia, ¿no? Porque son Lot, el sobrino de Abraham, y ahora de Abraham vienen los judíos. Y siempre se consideraron enemigos. Atacaron en el tiempo de Saúl, en el tiempo de David, en el tiempo de Josué, en el tiempo de los jueces. O sea, siempre fueron enemigos a pesar de ser familia. Y ahora contratan a este profeta
Y en lugar de decir palabras de maldición, le salía de su boca palabras de bendición. Y es por esta razón que Dios dijo. Vamos a ver un poco dónde dijo, cómo dijo. Mire, Deuteronomio dice, capítulo 23, versículos 3 al 4, dice, no se te admitirá en la asamblea del Señor a ningún amonita, ni moabita, ni tampoco a sus descendientes hasta la 10ª generación. Esas naciones, dice, no te recibieron con alimento ni agua cuando saliste de Egipto. En cambio, contrataron a Balaam, hijo de Beor, proveniente del lejano Petor, en Aram Naharín, para que te maldijera. Así que Deuteronomio se escribe en el tiempo de Moisés. Y es más, Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios da una promesa a Abraham. ¿Y qué es? Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces, Deuteronomio es la ley. En el tiempo de Moisés escrito en un día. Ahora han pasado años, han pasado ya, se terminó el reino del norte, el reino del sur, ahora ya no tenemos un rey, están regresando los judíos y empiezan a leer la ley, entonces tienen que recordar, está en Deuteronomio, y ahora, ¿cuál es la solución? Versículo 3, si ya tienen la prohibición o el mandamiento o la orden, dijeron, cuando se leyó este pasaje de la ley, seguramente Deuteronomio, inmediatamente se excluyó de la asamblea a todos los que tenían ascendencia extranjera. Si esto hubiera pasado en este día, yo digo, ¿qué excusas pudieron dar para no cumplir la ley? Porque eran personas que estaban ya en la reunión, ¿no? O en la iglesia, si lo podemos llamar. Miren, algunas personas, si estuvieran en el día de hoy en la iglesia, que a veces hay Peace and Love, una iglesia progresista, dicen, hubieran dicho lo siguiente, ¿saben? Esa orden fue hecha hace mucho tiempo y habla de una época diferente a una generación diferente. Por lo tanto, no debemos obedecerla. Quizás hubieran dicho, miren, las cosas son diferentes ahora. El mundo ha cambiado. Lo tercero que hubieran dicho es, no exageremos, o sea, ya, pues son amigos, son personas que están con nosotros. Y cuarto, bueno, asignemos a un grupo para examinar el asunto y decidir ahora con nuevas ideas. O sea, imagínense, ¿no? Son muchas de las probabilidades que podrían ellos haber usado y dicho para que no saquen a quién, sus amigos, familiares, vecinos, compañeros de la asamblea, ¿no? O sea, es como imaginémonos, estamos en la iglesia y decir, ¿saben qué? Tales personas no deben de estar. Y algunos dirán, pero no, ¿cómo va a ser posible? ¿Y dónde está el Dios de amor? Si Jesucristo estuviera acá, no se echarían. Es el mismo pensamiento progresista, por eso digo progresista, cristianos progresistas, ¿no? Que cuando hablamos, por ejemplo, los temas de la homosexualidad, dicen, no, esos son leyes antiguas, de Levíticos, no es para el día de hoy. Que cuando hablan los temas respecto al hombre y la mujer, que somos diferentes en roles y en posición delante de Dios en la iglesia y en el matrimonio, dicen, no, eso es antiguamente, hoy día es diferente, las cosas son la nueva generación, ¿no? No exageren, ¿no? Y mejor examinemos. Y algunos hasta dicen, hay que reinterpretar la Biblia. O sea, no simplemente escuchar lo que por cientos de años o siglos tenemos como doctrina. ¿Quiénes son ellos para dictarnos el día de hoy la doctrina? Así que necesita ser reinterpretada. O sea, ¿qué hicieron ellos? Tuvieron que obedecer. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios está encima de mis opiniones. O sea, existe la verdad bíblica y mi opinión acerca de esa verdad. Pero la verdad es la verdad. Pasen las generaciones, cambien los tiempos, cambien las edades, venga la tecnología, la misma palabra afirma, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esto es lo que ellos tenían que hacer, sacarlos. ¿Y saben qué? Los sacaron, obedecieron. Y eso es lo que necesitamos el día de hoy, obediencia. Ahora, versículos 4 hasta el versículo
8, las reformas de Nehemías contra Eliasib y Tobías. Dice el versículo 4, antes de esto, el sacerdote Eliasib, quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios y quien también era pariente de Tobías. Miren, el sacerdote Eliasib, pariente de Tobías, había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición ¿de quién? De Tobías. Anteriormente usaban el cuarto para almacenar ofrendas de grano, incienso, diversos utensilios para el templo, diezmos de granos, de vino nuevo, de aceite de oliva, destinados a los levitas y a los cantores y a los porteros, y también las ofrendas para los sacerdotes. Versículo 6. En esa época yo no estaba en Jerusalén, dice Nehemías, porque había ido a presentarme ante Artajerjes, rey de Babilonia, en el año 32 de su reinado, aunque más tarde le pedí permiso para regresar. Entonces, si ya en ese momento en la asamblea sacaron a los descendientes amonitas o moabitas o extranjeros, solo judíos, y no era un tema racial, o sea, no existe, acá no hay racismo, porque uno pueden ver si eso es racismo, no, era un tema que el Señor mismo había determinado porque se tenía que cumplir la profecía de el Mesías. La genealogía era muy importante para los judíos. Ellos eran el pueblo escogido por Dios. Es más, Dios es el Dios de todas las naciones, pero tenía un diferente lugar, diferentes roles, diferentes momentos, y hay que entender esto en su contexto. Aquí no hay racismo, ¿no? Porque si alguien por ahí está, eso es racismo, no, no es racismo. Es cuestión de adoración y honra al templo, a la presencia de Dios, para los propósitos que iban a venir con el Mesías. Empieza a hacer una reforma. Ahora, en el otro punto vemos aquí a este sacerdote que estaba haciendo algo negativo. ¿Por qué? Porque Tobías en el capítulo 2, capítulo 4 y capítulo 6 llegó a ser un enemigo del pueblo de Israel. Pero ¿qué hace un enemigo del pueblo de Israel teniendo una ascendencia extranjera, teniendo un depósito en el templo? Y lo otro, que causa un poco de conflicto, es interesante. En este último versículo dice, yo no estuve acá, dice Nehemías, porque tuve que regresar ante Artajerjes, rey de Babilonia. Pero ya no existía el imperio babilónico, pero hace referencia a Babilonia porque le pertenecía a Babilonia, porque recuerden que Artajerjes es hijo de Jerjes, ¿recuerdan? Todo empieza, hermanos, cuando en el año 538, Ciro el Grande, como hemos visto, conquista, luego viene Darío, luego viene Darío I, viene Jerjes, viene Artajerjes. Recuerden que Jerjes fue el esposo de Esther, ¿no? Y esto ya hemos visto cuando hemos estudiado el libro de Esther. Y el año 32 de Artajerjes, que menciona, es el año 433 antes de Cristo. Y obviamente habían tomado el palacio de Babilonia, por eso lo llamaba así. Entonces, y dice, cuando regresé, el versículo 7 a Jerusalén, me enteré del acto perverso de Eliasib, de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Recuerda que Nehemías, después de construir las murallas en 52 días, con permisos especiales de Artajerjes, regresó a Persia, y después de 10 a 12 años de dejar instituido el sacerdocio, el templo, inaugurado la muralla, regresa 10 a 12 años. ¿Qué sucedió? Versículo 8. Miren la actitud de Nehemías. Dice, me disgusté mucho. Es una emoción muy interesante, ¿no? Me disgusté. Y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías. Vamos a recordar Nehemías capítulo 2, versículo, cómo actuaba Nehemías. Dice, ahora bien, cuando Sanbalat el Eronita, eso es cuando recién llega Nehemías, cuando Sanbalat el Eronita y Tobías, el oficial romano, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Y entonces, hermanos, algunos hoy confunden el amor con licencia para pecar y no respetan los mandamientos de Dios. Cuando leemos lo que está haciendo Eliasib, ¿quién es él? Es un sacerdote. Conoce la ley, debería conocer la ley, conoce la ley, tiene un rol en el templo, pero conocer la ley no significa que lo aplicas en tu vida.
Representar a Dios era interesante que él mismo rompía los mandamientos de Dios, sea por cualquier intereses personales o familiares. Hay que tener muy en claro, ¿no? Porque justamente este cristianismo progresista o esta idea progresista dice, sí, tú puedes decir esto en la Biblia, dice tal, 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 y si es tu hijo y si es tu hija, ¿no? Esto es, esto es algo muy interesante que pone las emociones, los sentimientos encima de la palabra de Dios. Y no debe ser así, es la palabra de Dios para todo padre cristiano que está encima de las emociones que uno pueda tener hacia una hija o hijo, padre o madre o hermano. Porque si no, estaríamos actuando como Eliasib en ese supuesto peace and love, amor, ¿no? Por eso digo, algunos confunden el amor con permisividad o con licencia para pecar y no respetan los mandamientos de Dios. Estoy hablando personas que profesan una fe, que dicen ser cristianos, que hoy son muy populares, que se llama cristianismo progresista. Tengamos mucho cuidado el día de hoy. Pero ojo, Nehemías se disgustó. Cuando miramos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Jesucristo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 2, versículo 13 al 21, a muchos no les gusta esta historia. Entra Jesús y ve en el templo que estaba lleno de mercaderes, o sea, personas que hacían negocios, se aprovechaban de la fe, tenían emociones encontradas de decir, pero estoy adorando a Dios, pero estás vendiendo con excesivo precio. ¿Y sabes qué? Jesús agarra un látigo. Y si estás viendo este estudio, ya tengo una imagen de Jesús con un látigo y les empezó a golpear a todos, a dar latigazos, a tirar las mesas, a hacer todo lo que muchas personas hoy no quieren verlo. ¿Saben por qué? Porque quieren ver a un Jesucito, como digo, ¿no? Peace and love. O sea, cariñito, amoroso. O sea, Jesucito no me juzgaría, dicen, ¿no? Jesucito no diría esto por mis ideologías feministas o mi ideología de género, ¿no? Es curioso, ¿no? O sea, ellos dicen, no, Jesucito, no son como ustedes. No, hermanos, Jesús ponía las cosas como deberían de ser. Las normas estrictas de la ley, la forma de adorar en la ley, Él vino a cumplir la ley. Él vino a obedecer la ley. Él mismo dice, yo no he venido a destruir o decir que la ley no existe, ni yo he venido a cumplir. Y Él cumplió la ley. Pero hay cosas que son dentro del respeto y el temor a Dios. Y hay cosas que son innegociables. La casa de Dios es para adorar a Dios. Y miren, es lo mismo que hoy día deberíamos tener. No negamos que dentro de nuestros círculos cristianos, pues estos líderes, ¿no? Como este Eliasib, se aprovechan de la fe. Y nosotros mismos los denunciamos, pero en nuestra iglesia queremos mantenernos firmes en la enseñanza, en el amor, la obediencia, el respeto y todo el temor y la honra a Dios. Y miren, que algunas personas vienen, todos son aceptados, todos son recibidos, pero todos necesitan nacer de nuevo, todos necesitan experimentar el arrepentimiento y hacer reformas en su vida. Algunas personas piensan, dicen, no, pero si tu iglesia me recibe y así como soy, sí te recibimos, pero todos necesitamos nacer de nuevo como yo he nacido de nuevo, como muchos han nacido de nuevo. ¿Y eso qué significa? Cambiar mi conducta, mi manera de vivir, mi manera de pensar, mi manera de ser y mi manera de mirar las cosas materiales o eternas. Todos necesitamos nacer de nuevo. Así que necesitamos, pero ponernos a la par de la Biblia, de la palabra de Dios. Jesús se enojó. Jesús lloró, pero también se enojó. Y muchos, como digo, no quieren ver esta historia. Y Nehemías se está enojando. Me disgustó, dice Nehemías. Algunos piensan, los líderes no deben disgustarse, los pastores no deben disgustarse. Equivocado. 9. Luego, dice el versículo 9, exigí. Miren, hermanos, eso es temperamental. Exigí que purificaron las habitaciones y volví a colocar los utensilios para el templo de Dios, las ofrendas de grano y el incienso. ¿De qué está hablando? Miren, en el templo normalmente, ahí está el lugar santo, el lugar santísimo, habían un tipo de almacenes, ¿no? Que se usaban en el templo de Salomón, lo que estaban tratando de reconstruir. Y parece que es esto lo que él agarró. Y esto, hermanos, nos dice que la verdadera prueba del avivamiento y la restauración no es el emocionalismo pasajero, sino el compromiso sostenible a largo plazo. ¿Por qué menciono y digo esto? Porque cuando miramos estos versículos hasta ahora,
hubo un avivamiento. ¿Se acuerdan? Capítulo 10, capítulo 9, la gente lloraba. ¿Qué hacemos, Nehemías? ¿Qué hacemos? Coman, disfruten. No, y seguían llorando y ellos dijeron, no, esto vamos a cambiar, esto. Y habían pasado 10 años y se habían olvidado todo. Hasta el mismo sacerdote teniendo esta habitación del templo dedicada para los diezmos, las ofrendas, alquilado, rentado para otras cosas. Esa es la decadencia espiritual. Pero miren, habían pasado 10 o 12 años. ¿Cómo es el ser humano, verdad? Qué triste es. Por eso, Calvary Chapel quiere ser un movimiento. Y es un movimiento. Pero a veces también dentro de las iglesias, los movimientos a veces se vuelven monumentos, ¿no? ¿Qué significa? Se vuelven rígidos, se vuelven fríos, se vuelven con estructuras que no alaban ni adoran al Señor. Y la única forma de que se vuelva un movimiento es que el Espíritu Santo cada día transforme y cambie nuestras mentes y corazones. Es que podamos tener el fuego del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo constantemente. Y eso significa que yo tengo que ser responsable de orar, de buscar el nombre del Señor, de mantenerme en oración. Si no, ¿sabes qué? Me voy a volver frío. Y poco a poco me voy enfriando y enfriando y enfriando. Me voy a volver duro, rígido, estructuras. Ya no soy un movimiento, soy un monumento. Por eso, la verdadera prueba del avivamiento y la restauración no es un emocionalismo pasajero, como oh, se avivaron, miren las iglesias están llorando. No, es el compromiso sostenible a largo plazo. Porque el año pasado, por ejemplo, en una universidad hubo un tiempo de adoración, ¿no? Un tiempo de alabanza y que duró una semana, duró 2 semanas, duró un mes y toda la gente, oh, ese es el avivamiento y pues, ¡pum!, cayó. ¿Por qué? Sí, está bien, ¿no? No negamos, está bonito que los estudiantes alaben, adoren, pero tiene que llevarnos a la búsqueda de la santidad de Dios, llevarnos al compromiso de obedecer los mandamientos, las normas, lo que Dios nos ha dado, los mandamientos del Señor. ¿Qué más? A mantener ese fuego. Por eso Pablo decía, no apaguen el Espíritu Santo. Debemos de mantener, pero miren, ¿qué pasó? Versículos, ahora la tercera parte, 10 al 14. Las reformas de Nehemías a favor de los levitas. Dice el versículo 10, también descubrí que no se les había entregado a los levitas las porciones de comida que les correspondían, de manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir los servicios de adoración habían, y lo he remarcado, habían regresado a trabajar en los campos. 11. Inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté, ¿por qué ha sido descuidado el templo de Dios? Luego pedí a todos los levitas que regresaran y los reintegré para que cumplieran con sus obligaciones. O sea, los levitas que deberían estar sirviendo en el templo, ¿sabes qué? Tuvieron que ir al campo a trabajar. ¿Por qué? Porque no había diezmos, no había ofrendas. 12. Entonces, una vez más, todo el pueblo de Judá comenzó a llevar sus diezmos de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos del templo. Recuerden que era la 10ª parte de toda la cosecha que tenían que llevar en esos almacenes que lo tenía Tobías. Vino, las uvas, ¿no?, que eran parte de la libación, la adoración, y el aceite de oliva, no solamente para usarlo en el tabernáculo, sino para las comidas, para el pan, para todo, les pertenecía a ellos. Pero sabes, estos versículos nos muestran lo siguiente, que el dejar de dar lo que pertenece a Dios, 10% como mínimo, ¿no?, una 10ª parte, es un reflejo del mal estado espiritual. Es un reflejo del mal estado espiritual. Y esto es una verdad, aunque digan, no, pastor, yo no doy porque no tengo. No, todos tienen. No digan que no tienen. Sino que Dios no es el primer lugar en tu vida. Sino que no has entendido de qué se trata la misión de Dios. No has entendido que tu vida le pertenece a Dios. No has entendido que tú has sido creado por obra maravillosa y milagrosa de Dios. No has entendido que Dios ha derramado su sangre para liberarte del pecado, de la condenación de la ley y darte vida nueva. No has entendido que es un derecho que Dios tiene sobre su creación, que eres tú, sobre su redención, que eres tú, siendo salvo,
y sobre todo lo que Él ha creado. Por lo tanto, no has entendido que todo es de Dios y simplemente hay que dar a Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César, como decimos, pero sabes, simplemente de lo que tú nos permites tener, te devolvemos, porque no es mío. No has entendido que no es tuyo. Y como no has entendido es porque no es tu corazón, no está al 100% entregado a Dios. Y esto es un reflejo, por eso digo, es un reflejo del mal estado espiritual. Porque a medida que las personas se alejan de Dios, ¿saben? Lo primero, no quieren dejar, no quieren dar. Y no dan. Pero cuando una persona está bien espiritualmente, no tiene problemas para dar lo que es de Dios, lo que le pertenece a Dios. Versículo 13, ¿qué pasó? Como supervisores de los depósitos, asigné al sacerdote Selenías, el escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Como ayudantes de ellos, nombré a Hanán, hijo de Zacur, y a nieto de Matanías. Estos hombres gozaban de una excelente reputación y su tarea consistía en hacer distribuciones equitativas a sus compañeros levitas. 14. Recuerda esta buena obra, oh Dios mío, y no olvides todo lo que fielmente he hecho por el templo de mi Dios y sus servicios. Versículo 15 al 22. Vamos a ver las reformas de Nehemías a favor del día de descanso. ¿Qué pasó? 15. En esos días también, dice, vi a unos hombres de Judá pisando en sus lagares en el día de descanso. Además, recogían granos y los cargaban sobre burros, y traían su vino, sus uvas, sus higos y toda clase de productos a Jerusalén para venderlos en el día de descanso. Esto era el Shabbat, el día sábado. Así que los reprendí por vender sus productos en ese día. 16. Algunos hombres de Tiro que vivían en Jerusalén tenían pescado y toda clase de mercancía. La vendían al pueblo de Judá el día de descanso y nada menos que en Jerusalén. 17. De modo que confronté a los nobles de Judá y les dije, la pregunta, ¿por qué profanan el día de descanso de este modo tan perverso? Les pregunté. 18. ¿Acaso no fueron cosas como estas las que hicieron sus antepasados y provocaron, hermano, le he remarcado, provocaron que nuestro Dios hiciera caer sobre nosotros y nuestra ciudad toda esta desgracia? Ahora ustedes provocan aún más enojo contra Israel al permitir que el día de descanso sea profanado de esta manera. Hermanos, las puertas de Jerusalén, el Shabbat, el día sábado, el día de descanso para Israel, haciendo negocios, ganando dinero. ¿Sabes qué, hermanos? ¿Qué nos enseñan estos versículos? Que cuando colocas tu negocio, trabajo o emprendimiento encima de Dios, entonces Dios no es el primer lugar de tu vida. Porque la ley para los judíos, el cuarto mandamiento, guardar el día sábado, santificarlo el día sábado, obviamente no es para nosotros, pero para ellos era algo sagrado. Pero algunos dirán, pero mira, es que yo quería ganar más dinero para dar más diezmo, para dar más ofrenda o para dar más palmuro, no sé, o estoy aburrido ya, pero si ya no había sacerdotes, no había levitas, entonces ¿qué voy a hacer? La decadencia espiritual puede tener muchas razones, sí, pero sabes, honestamente, el día de hoy, en ese tiempo, lo que se vivía, el día de hoy parecen ser las mismas excusas, ¿no? ¿Por qué no vienes el domingo? Uy, no, es que mira, mi tienda, mi negocio. ¿Por qué no sirves en la iglesia? No, tú sabes, yo tengo que hacer este curso y por acá y por allá, me involucro en tal estudio porque quiero crecer, quiero ganar más y más. O algunos simplemente quieren elevar su conocimiento, sus currículum vitae, ¿no? Quiero tener más y más y más y más. Y sin propósito a veces, ¿no? Bueno, si fuese con propósito sería interesante, pero a veces las personas, por su negocio, su emprendimiento, sus propias finanzas, no tienen tiempo para Dios, para servir a Dios. No tienen, ¿sabes qué? Energía para servir a Dios porque estoy cansado del trabajo. ¿Sí? Y no tienen sus finanzas porque, mira, tengo que pagar letras, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces, ¿sabes qué? Así como el pueblo de Israel, no se trataba de decir no ganes dinero, sino de poner en orden tus prioridades. Dios es en primer lugar, sabes, 6 días. Trabajas un día, cansas. Entonces Dios no es el primer lugar en tu vida. Lamentablemente es lo que reflejaba el pueblo de Israel y muchos el día de hoy.
reflejan. Versículo 19 dice, entonces, miren lo que hace Nehemías. Ordené, no es que, ay, quiero sugerir, no, ordené que todos los viernes se cerraran las puertas de Jerusalén al caer la noche y que no se abrieran hasta que terminara el día de descanso. Envié a algunos de mis propios sirvientes a vigilar las puertas para que no pudiera entrar ninguna mercadería en los días de descanso. 20. Los mercaderes y los comerciantes de diversos productos acamparon fuera de Jerusalén una o dos veces. 21. Pero yo les hablé duramente, hermanos. No es que ahí les dije, por favor, váyanse. No, duramente diciendo que pretenden acampando aquí fuera alrededor de la muralla. Si lo hacen otra vez, los arrestaré. Y esa fue la última vez que aparecieron en el día de descanso. Como les dije, el día de descanso no es para nosotros. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17, ya que estamos en el nuevo pacto, Pablo dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben. O sea, chanchito, mariscos, no sé, ¿no? O el, ah, la comida que los judíos no pueden comer, ¿no? Kosher. O porque no celebran, dice el texto, ciertos días santos, como las fiestas judías, ni ceremonias por luna nueva, como las fiestas judías de cada mes, ni los días de descanso. Ahí está el sábado. Los sabatistas, los adventistas, los del séptimo día, los judaizantes, tienen que leer esto. Versículo 17. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendría. Y Cristo mismo es esa realidad. O sea, ¿qué eran los días de descanso, la luna nueva, las festividades, las siete fiestas establecidas por Dios, más las dos que los judíos establecían, o simplemente dejar de comer cerdo, chancho, llama, la alpaca, el pulpo? O sea, mira, eran sombra. La realidad se encuentra en Cristo. Estamos en un nuevo pacto y nosotros no guardamos, ni deberíamos guardar el día sábado, sino guardamos todos los días. Hebreos 4 dice, entramos en un reposo perpetuo. Y es cierto, por el reposo de la creación, que le hace bien a nuestra salud del cuerpo, 6 días trabajo y un día de descanso. Según nuestro calendario, miren, muchos trabajan de lunes a viernes o de lunes a sábado, y el domingo, el día que tienes, ese es el día del Señor. Y también recordamos que Jesús resucitó ese día, pero no guardamos el domingo, guardamos todos los días desde que somos salvos. Esa es la gran diferencia. Ahora, versículo 22 dice, luego ordené a los levitas que se purificaran y vigilaran las puertas para preservar la santidad día de descanso. Y miren lo que dice Nehemías, recuerda también esta buena obra, oh Dios mío, ten compasión de mí conforme a tu grande e inagotable amor. Quinta parte, del 23 al 29, las reformas de Nehemías contra los matrimonios con extranjeras. Por el mismo tiempo, dice el versículo 23, me di cuenta de que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. 24, además, la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod o de algún otro pueblo y no podían hablar en absoluto la lengua de Judá. Este, hermano, se llama problema del yugo desigual. Y tengo una pregunta. Si un pez se enamora de un pajarito, ¿dónde construirán su hogar? Se han enamorado, porque ahí entra el amor, ¿no? ¿Sabes? Pájaro y un pez pueden enamorarse, pero uno de los dos deberá morir cuando decidan poner juntos un nido. Ese es el yugo desigual. Uno de los dos. Y sabes, generalmente muere el que exige, el que viene a la iglesia. Y es como si alguien, ¿no? Imagínense dentro del grupo, ¿qué pasó con los que hablamos del yugo desigual? Y entre las familias de los ratoncitos se enamoró del gato y la ratoncita dice, yo lo voy a convertir. O sea, realmente, hermanos, no tiene sentido todo esto, porque al final ya hemos hablado en capítulos anteriores del yugo desigual, ya Corintios lo habla, claro. Y lo vuelvo a recalcar porque para Nehemías era algo muy importante. No se unan a matrimonios con personas extranjeras. No se unan a alguien que no es de su pueblo. Y hoy, para nosotros, Pablo dice que comunión tiene luz, las tinieblas. Cristo con el diablo, Belial, o sea, ¿qué gana un hijo de Dios, una hija de Dios, metiéndose con un hijo
diablo, o sea, ¿entienden? O sea, que suene duro, pero es difícil. No va a ser realidad, aunque intenten cambiar, porque son cuestiones de su naturaleza. Y uno, como dije, tiene que morir. Cuando un pececito con un pajarito se enamoran, y normalmente en todas las estadísticas de vida, aquel que venía a la iglesia deja de venir a la iglesia, porque es absorbido por el mundo, porque la otra persona no ha nacido de nuevo. Ahora, ¿qué sucedió? Miren lo que hizo Nehemías en el capítulo 20, o versículo 25. Dice, de modo que confronté, no les dijo, oye hermano, yo creo que estás mal. No, confronté a los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre ellos. Golpeé. Ay, ¿qué? ¿Qué está haciendo Nehemías? No, sí, Nehemías dice, golpeé a algunos y les arranqué el cabello. Les hice jurar por el nombre de Dios que no permitiría que sus hijos o sus hijas se casaran con la gente pagana de la región. Así que Nehemías dice, saquen esos matrimonios, no permitan que se casen. 26. ¿Acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón, rey de Israel, a pecar? Exclamé, no había rey en ninguna nación que pudiera compararse con él. Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel, pero incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras. O sea, yo me imagino ese momento, ¿no? Yo sé que es mi nuera, mi yerno, o la esposa, el esposo, es mi esposo, mi esposa, tenemos hijos. Y Nehemías, imagínense, ¿no? Hoy día en el liderazgo, yo tengo en las dos iglesias, tengo casos de hombres o mujeres que se están metiendo con mujeres o con hombres que no son cristianos, que no son hijos de Dios. Yo les hablo, les aconsejo, pero si fuese Nehemías, mire, les agarraría del cabello y oye, reacciona, déjala, déjalo. Y algunos dirían, pero eso no hace el pastor, porque el pastor tiene que tener. No, eso hizo Nehemías, hermano. Obviamente yo no estoy haciendo eso. Eso es interesante, es el liderazgo que Dios lo pone a Nehemías, que para que haya una reforma. Yo sé, causaba tristeza, causaba dolor, pero ahí va el punto. Si quieres venir en pos de mí, dijo Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. O sea, hermanos, Salomón, puso el ejemplo a Salomón, el hombre más sabio, rico y poderoso del mundo, se dejó seducir por el mundo y sus placeres, especialmente por la influencia de las mujeres que no eran de su pueblo. Y yo me pregunto, si Salomón, siendo tan sabio, y tú, no sé si eres tan sabio como Salomón, tan rico, no sé si tú eres tan rico como Salomón, tan poderoso y famoso, te dejó seducir por unas mujeres que no amaban a Dios, que no tenían temor a Dios, que no eran de su pueblo. ¿Qué te hace pensar que tú vas a vencer? Que tú vas a convertir a esa persona, que tú te va a ir bien en ese matrimonio. ¿Qué te hace pensar que tu corazón no se va a alejar de Dios en tener estas relaciones amorosas, sentimentales con una persona que no ha nacido de nuevo, que no es hijo de Dios, que no es hija de Dios? Bueno, considera, piensa. Y ahí va el punto de la obediencia, y ahí va el punto de negarse a sí mismo y seguir a Jesús. ¿Sabes? Nos cuesta muchas veces eso. La salvación es gratuita, no te cuesta nada, en gracia y misericordia, pero te costará todo. ¿Qué? Negarte a ti mismo. ¿Qué significa? Mis emociones, lo que quiero, lo que me gusta, o me enamoré. Pero obedece a Dios y, ¿sabes? Vas a ser bendecido. Desobedece a Dios y, como dice Nehemías, dijo, hasta lancé maldiciones. Yo no voy a lanzar maldiciones, hermanos, pero la palabra de Dios es suficiente para entender qué debes de hacer y qué no debes de hacer. Y la obediencia, ¿sabes? Glorifica a Dios. La obediencia es por tu bien. Empezar a obedecer a Dios y someterte a la palabra de Dios dice mucho de que realmente conoces a Dios. Al final, ¿sabes, hermano? A veces hay matrimonios. Ay, hermano, no voy a seguir hablando más de eso, pero solamente te pido, estás escuchando esta enseñanza y estás ahorita en una relación que no agrada a Dios, no tiene propósitos para la misión de Dios, no tiene propósitos para servir a Dios juntos, no tiene propósitos para dar la gloria a Dios, es un capricho nada más. Obedece a Dios y verás las bendiciones. Desobedece, sigue en lo mismo y asumirás las consecuencias, porque dice la Biblia
que de Dios nadie se burla. Toda persona cosechará aquello que siembra. Siembras para la carne, si te dejas llevar por tus emociones, porque eso es tu carne, cosecharás de la carne corrupción y enemistad. Bueno, tienes la palabra del Señor, así que piénsalo. 27. ¿Cómo pudieron, dice, siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa y ser infieles a Dios al casarse con mujeres extranjeras? O sea, hermanos, aquel que se casa con una persona que no ama a Dios, ¿sabes qué dice Nehemías? Le es infiel a Dios y a su amor lleno de gracia. 28. Uno de los hijos de Joiada, hijo de Eliasib, el sumo sacerdote, miren, el sumo, se había casado con la hija de Sanbalat, el horonita. Por lo cual, ¿sabes qué hizo Nehemías? Lo expulsé de mi presencia. 29. Recuérdalos, oh Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y los votos solemnes de los sacerdotes y los levitas. Vamos a terminar de 30 al 31, las reformas de Nehemías en resumen. Dice, así que expulsé todo lo que fuera extranjero y asigné tareas a los sacerdotes y a los levitas, asegurándome de que cada uno supiera lo que tenía que hacer. También me aseguré de que llegara el suministro de leña para el altar y las primeras porciones de las cosechas en los tiempos establecidos. Recuerda esto a mi favor, oh Dios mío. Es la quinta vez que repite esto. Nehemías, el capítulo 10, solo para recordar. Miren la condición de varios 10 o 12 años. Cuando ellos levantaron el pueblo, inauguraron las murallas, hicieron sacrificios, en Nehemías 10 el pueblo hizo un solemne pacto con Dios de que harían tres cosas. Primero, casar a sus hijos con pueblos, en Nehemías 10 el pueblo hizo un solemne pacto con Dios de que no harían tres cosas. ¿Cuáles? No casarían a sus hijos con pueblos paganos e idólatras. ¿Dónde encuentro esto? Capítulo 10, versículo 30. Segundo, no comprar y vender en el día de reposo. ¿Dónde encuentro esto? Capítulo 10, versículo 31. Tercero, ser fieles en dar sus ofrendas, diezmos, impuestos y sustentar la obra de Dios con dinero como Él lo había ordenado. Capítulo 10, versículo 32 al 39. ¿Y sabes qué? Todo eso lo habían olvidado. Por eso digo, ese avivamiento fue emoción. Hay muchas personas que dicen, se emociona, ¿no? El verdadero avivamiento se basa en el arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ser continuo. Para que el avivamiento sea continuo, todos los días nos arrepentimos. Todas las semanas nos arrepentimos. Todas las semanas queremos vivir en avivamiento porque vivimos en contacto, siendo llenos del Espíritu Santo. Hermanos, aquí Nehemías nos enseña. Él fue un líder que confrontó con la verdad. Él fue un líder que fue firme, que no estaba buscando la popularidad del pueblo de Israel, sino que estaba firme en hacer cumplir los mandamientos de Dios. Hasta ahora vemos que el propósito de Dios, por el cual lo había puesto como líder, lo estaba cumpliendo. Y sabes que, hermano, era enérgico, con carácter, con determinación. El líder, algunas ocasiones, tiene que usar esto. Cuando el pueblo de Dios se está como desbandando. Obviamente esto no es una justificación para el mal carácter de un líder, pero sabes, también somos seres humanos, también somos con emociones. No somos perfectos nosotros los pastores, pero cuando hay momentos de poner en orden, poner en disciplina, corregir, pues es el momento de ser determinantes, enérgicos. Obviamente sí está el amor y todo, pero Mías es un ejemplo de líder. Y si tú estás escuchando y estás en el liderazgo, ¿sabes qué? Tienes que entender que el liderazgo a veces sí, me gustaría ser pastor, a mí me gustaría ser líder de tal esto. Nehemías anda solo y muchas veces el liderazgo es solitario. A veces no hay amigos en el que puedes confiar porque después traicionan tu confianza. No puedes hablar de forma así muy libre porque sabes que después tergiversan tus palabras. El liderazgo muchas veces es ingrato porque tú puedes hacer 100 cosas buenas y una cosa mala o negativa o una palabra mal dicha o tergiversada o en tu momento de cólera, eso es suficiente para decir que todos los 100 puntos o aciertos que has tenido no vale, no sirven. Nehemías estaba en el foco.
mirándolo todo lo que hacía Nehemías, y eso es el liderazgo. Estaban mirando. Y debemos de ser aquellas personas que agradan a Dios, no a los hombres. Aunque el liderazgo muchas veces es un camino solitario y sin amigos, tenemos a Dios. Pero sabes, por eso que Nehemías decía, recuérdales, recuérdame, o sea, haz algo, estoy haciéndolo por ti. Y al final, Dios es el que recompensa a cada uno según lo que hayamos hecho en este mundo. Vamos a terminar con conclusiones. Lo que hemos visto el día de hoy, hermanos, el amor que salva y santifica proviene de Dios, pero el amor ideológico y permisivo al pecado no proviene. Cuidado con este cristianismo progresista. Y número 2, el no ser responsable en dar, ya sean ofrendas o décima parte, el no ser responsables en dar a Dios con alegría aquello que le pertenece es una señal de un corazón alejado de Dios. Y número 3, aunque salga 2 ahí, cuando todo tu tiempo, energía, pasión y finanzas son para tu negocio, trabajo o emprendimiento, Dios ha dejado ser el primer lugar de tu vida. Y número 4, que salga 2 ahí, al hombre más sabio le faltó sabiduría para manejar a las mujeres que no eran de su pueblo. Mi pregunta es, ¿cuánto más difícil será para aquellos que están en una relación de yugo desigual? Lecciones que nos trae este capítulo, y es el último capítulo, el último versículo de esta serie Reconstrucción. Reconstruyamos nuestra vida. Necesita ser reformada, reformemos nuestra vida. Oremos, hermanos, y que el Señor nos ayude. Padre, te doy gracias una vez más por tu palabra. Mi oración es por si hay personas que están escuchando esta enseñanza que necesita alguna de estas reformas que hemos visto acá, que tengan el valor y sobre todo la humildad para obedecer tus mandamientos. Que no caigan en la terquedad, que no caigan en la insensatez, sino que sean sabios. La vida de Salomón es un ejemplo de que no deben involucrarse con personas que no son de su pueblo, que no deben de enamorarse, que no es para ellos, y menos casarse con personas que no son de su pueblo. El ponerte a ti en primer lugar y mantener una vida en orden en nuestras prioridades, Señor, es señal de que estamos en el camino correcto, pero descuidar tu obra, descuidar tu servicio, descuidar las finanzas por aquellos intereses personales, sea trabajo, negocio, emprendimiento, es señal que nuestra vida espiritual está mal. Y sobre todo, cuando dejamos de dar lo que es de ti, lo que te pertenece, señal de que es una vida espiritual. Así que reforma, Señor, ayúdanos a construir y sobre todo ponerte a ti en primer lugar. Bendice cada persona que ha escuchado esta enseñanza y que si necesita hacer estas reformas, Señor, que lo hagan. Esta es mi oración en esta hora. Pido esto en tu nombre, amado Jesús. Si el mensaje ha sido de bendición, no te olvides darle un like y compartir por tus redes sociales y nos vemos en el siguiente libro.